Bien, hermanos. Vamos a hablar de un tema bien interesante. En realidad es un universo del MAM y muy bonito porque es algo que no tiene el español, o al menos no lo tiene tan desarrollado como el MAM. Es los direccionales. Le llamamos direccionales a estas palabritas que a veces acompañan a los verbos, así que estas palabras en realidad son verbos auxiliares. Normalmente acompañan a otros verbos, pero también los encontramos solitos, y cuando están solitos, pues es un verbo independiente. Si lo encontramos acompañando a otro verbo de los que ya hemos visto, pues entonces solo es un direccional, un verbo auxiliar. Hoy los vamos a conocer y esto nos va a permitir entender no solo las palabras, sino también la forma de pensar del MAM, ¿verdad? Es otro idioma, otra forma de pensar. Y en este, pues tiene mucho que ver la posición en la que se halla una persona con respecto al verbo del que está hablando. Conozcamos entonces estos direccionales. Son 12 direccionales principales. Y valdría la pena, poco a poco, hermano, no se preocupe, usted los va a ir aprendiendo estos 12. Quizá ya conocemos algunos, por ejemplo, conocemos she, que es el verbo ir, ¿recuerdan? Zaj es el verbo, o es un direccional que significa de allá hacia acá. Pon es llegar allá. También viaja el verbo hacia allá, pero tiene el énfasis en que llega allá. Lo contrario sería ul. Ul, que significa Nasama. Ul, que significa llegar acá. Hub, de arriba hacia abajo. How, de abajo hacia arriba. Ok, el, que ahorita explicaremos. Y tenemos kiaj, que es quedarse. Tenemos ik, que es cruzar. Y tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Me faltan 2. Tenemos aj, que es regresar. Y paj, que es terminar o acabar. Veamos unas imágenes que nos permiten entenderlo mejor. Y ahorita veremos algunos ejemplos. Vamos a imaginarnos estas flechas. Usted haga una imagen mental o con su mano si usted lo prefiere. She. De aquí para allá. Es el verbo ir. She. De aquí para allá. De aquí para allá. Zaj. Zaj es de allá para acá. De allá para acá. Veamos unos ejemplos sobre esto. Dijimos que she es de aquí para allá. Es el verbo ir. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿recuerdan cómo se dice yo voy a ir? Machin she. Aquí está, este she es el mismo she de aquí. Vamos a ponerle así para que lo recordemos. Machin she o machin she significa yo voy a ir. Machin she tachmare. Voy a ir a la reunión. Zaj es lo contrario. Zaj es venir, ¿verdad? De allá hacia acá. Y se utiliza en muchos contextos.
Por ejemplo, algunos dicen matzahbal, que significa, literalmente significa, ya vino la lluvia, ¿no? En español diríamos está lloviendo o ya empezó a llover, pero en Mam se dice matzahbal. Matzah cheu, wije, ya me dio frío. Matzah chakhuije significa ya me dio fiebre. Recuerden que chak es calor, cheu es frío. Ahora pensemos en este ejemplo. Es bien importante. Tzah, shop. Shop. Shop es miedo, temor. Y como podemos darnos cuenta, va acompañadito de este direccional, tzah, que es de allá hacia acá. Vamos a conjugarlo. Tiempo pasado remoto, es decir, de ayer hacia atrás. Yo me atemoricé. Lo voy a poner aquí. Yo me atemoricé. ¿Notan? No está de más recordar que hay una forma abreviada y una forma completa. Esa es la forma completa. Si digo la forma abreviada, le quito la O y le quito la che. ¿Y cómo queda? Inzachshobe. Yo me atemoricé. ¿Tú te atemorizaste? ¿A ti te dio miedo? Otzachshoba. ¿A él le dio miedo? Otzachshob. ¿A nosotros nos dio miedo? Okotzachshoba. A nosotros nos dio miedo, también a ti. Okotzachshob. ¿A ustedes les dio miedo? Ochetzachshoba. A ellos o a ellas les dio miedo. Ochetzachshob. Una pregunta para ustedes. Hermana Mari, Pantulena, hermana Mari, una pregunta para usted. Una pregunta para usted. Una pregunta de la Biblia, a ver. A los israelitas les dio miedo. Estamos hablando de ellos. Y ellos es este. ¿Cómo diría usted en su comentario? A los israelitas les dio miedo. María Agustín. Sí, ¿verdad? Sí, hermana María. Sí. Entonces, a israelitas, ¿qué? Inchetzachshop, Nasama. Muy bien. Aquí ya la hermana nos metió otro tiempo verbal, hermana. Muy bien. Pero vamos a ponerlo ahora en esta forma, ¿sí? Aunque lo que dijo está correcto, después hablaremos de ese tiempo verbal. Ochetzach shop keach Israel. Recuerden que normalmente el sujeto va a ir después del verbo.
Y hermana Maribel, si yo lo quiero hacer en la forma abreviada, le voy a quitar la O y le voy a quitar la Che. ¿Cómo queda nuestra frase? A los israelitas les dio miedo. Etzachov he ach Israel. Excelente. Nimch Hontetei, hermano. Hermano Aarón, pensemos en otra frase. Ahora es una frase negativa. Jesús no tuvo miedo. Tuvo valor. Nunca se atemorizó. ¿Cómo lo vamos a expresar? ¿Qué nos dice hermano Aarón? ¿Tu petpin, hermano Aarón? Niashop. Maxama, hermano. Jesús no tuvo miedo. Una. Niashop. Recuerden que para pasado y para presente, para hacer la expresión negativa, va a ser miti, mishti, mishishti, mti, o como dirían los de Cajolá, shi. La variante que usted ocupe, pero tiene que ir esa palabra, ¿sale? Mishti Jesús de Shob. Recuerde, muy bien hermano, muchas gracias. Ya se entendió ahí. Pero recuerde que vamos a utilizar el direccional. Tzach. Miti tzach shob. Jesús. Usted mismo, hermano, de nuevo. Jesús no tuvo miedo. Minti te Shob Jesús. Mina. Jontelmach, este. Mi pizza. Sí. Minti Zach Shob Jesús. Muy bien. Lo vamos a repetir, hermano, esa misma frase. Recuerde que si lo repetimos, le ayudamos también ahí a nuestro cerebrito a guardarla. De nuevo, usted va a decir a un estudiante o a un grupo a un auditorio, Jesús no tuvo miedo. ¿Cómo lo va a decir Tojel? Minti Zach Shob Jesús. Muy bien. Miti Zachshob Jesús. Fue valiente. Excelente. Qué frase. Imagínese la fuerza que tiene esta frase a un hablante mam. Tiene un impacto importante. Chkondete ahí, hermano Aarón. Así que esto es un ejemplo de cómo utilizamos el tzaj. Hablando en este caso de atemorizarse. Lo mismo aplica para el tiempo pasado reciente. A ver, vamos a hacerlo juntos. Yo hace ratito, hoy mismo, me dio miedo, me atemoricé. Machin Zachshobe. ¿Tú te atemorizaste? Matzachshobe. Él se atemorizó. Matzachshob. Nosotros nos atemorizamos, pero no tú. Makotzachshobe. Todos nos dio miedo. Makotzachshob. ¿Ustedes les dio miedo? Machetzachshoba. ¿Y a ellos les dio miedo? Machetzachshob. Tomando esto como partida, hagamos otro ejercicio por ahí. Hermana Albi. Ahora nuestra frase es... Sí, hermano, gracias. Muy bien, hermana, escóndete ahí.
La frase es, hablando de eso del miedo, pero ahora en tiempo presente. chove. Muy bien, excelente. Chove. Solo nos faltó el direccional. Inchinchashope. Chove. Muy bien. Ahora, si queremos decir, eso es, yo tengo miedo. Pero si yo quiero decir, yo no tengo miedo, ¿qué letrita, qué palabrita le vamos a poner? Muy bien. Léanos esa frase entonces. Mishti inchinsak chove. Yo Muy no tengo bien. miedo. Yo no tengo miedo. Lo cachó a tiempo. Usted va a animar, gracias hermana, usted quiere animar a un publicador nuevo, a un precursor, a alguien que tiene su asignación y ¿qué le va a decir? Minshoba. No tengas miedo, ¿sale? Porque este ya es como una orden, ¿no? Minshoba, no tengas miedo. Las demás, pues como hemos visto, le ponemos la palabra tzaj. Volviendo al tema de los direccionales, habíamos hablado de shi y de tzaj. Hablemos de otros dos muy parecidos. Pon y ul. Pon es llegar allá y ul es llegar acá. Como nosotros siempre estamos aquí, nunca estamos allá. Cuando hablamos estamos aquí, ¿verdad? Así que cuando alguien llega, nos preguntan los hermanos en la reunión. ¿Mapetzola? ¿Ya llegaste? Son parte de los buenos modales, ¿no? Y uno dice, ya, pero en realidad son parte de los buenos modales. ¿Y qué uno contesta? Machinola. Ya vine. Matzule, machinola. Otro direccional. El aj lo habíamos puesto acá. Solo para que lo tengan como dato aquí. ¿Y qué nos dicen las personas, los hermanos, cuando ya vamos de regreso? Matzaja. ¿Ya te vas de regreso? ¿Y uno qué dice? Machinaje. Ya voy de regreso. Ya me voy a regresar. Estos direccionales muestran hacia dónde va viajando el verbo, ¿sale? Ahorita vamos a hablar del pon, porque ese pon es llegar hacia allá. Hablemos de otros dos para que lo tengamos aquí y para futuras consultas lo podemos analizar o recordar. Tenemos dos, ok y el. Imagine usted que tiene una superficie vertical. Y en esa superficie vertical va a colocar usted algo. Eso es ok. Colocar algo en una superficie, no adentro de una caja, no adentro de un hoyo, sino en una superficie. Y esa superficie es vertical. Y él, pues sería lo contrario. De la superficie va la flechita hacia afuera. Eso es él. Ok y él. ¿Recuerdan las palabras que hablamos la otra vez? Oknish y elnish.
este y oeste. Y entonces, ¿qué nos preguntan a veces las personas cuando nos ven en la plaza o algo así? ¿Matzelele? Quiere decir que si ya veniste del Elnish. O puede que te pregunten, ¿Matzokele? Que significa ya veniste del Oknish. ¿Notan? ¿Cómo es la forma de pensar del MAM? Saben perfectamente dónde están ubicados en el espacio, algo que en español no tenemos conocimiento. Simplemente es ya veniste, saber de dónde va, pero ya veniste. Pero en MAM no. Aquí hay dos puntos. Vienes del Elnish o vienes del Oknish. Pero también puede significar si vienes del Jaunish, del Kubnish o del Iknish. Así que, bueno, solo para que sepamos, ¿verdad?, cómo el MAM tiene esa bonita cualidad de conocer las direccionales. Y va a ser vital, hermanos, para que entendamos algunos verbos. Esto es solo un brevario para conocer algunos verbos. No hay por qué complicarse. Entendiendo cómo va la direccional, nos va a permitir entender algunos de estos verbos que encontramos en nuestras publicaciones y cómo lo utiliza la gente. Hablando del OK, se utiliza para la reunión y nosotros la ocupamos mucho. OK significa, en este contexto, que se celebra una reunión. Vamos a conjugarlo. El año pasado hubo reunión. Es pasado remoto. ¿Cómo lo pondríamos? Otok. Nimak. Shmabi. Asamblea. Nimak Shmabi. Asamblea Tvi. Otok. En la forma abreviada, pues simplemente Ok. Nimak Shmabi. Hace rato. Hermanos Cárdenas, vamos a intentar esta. Hace rato hubo reunión. Ya no vamos a poner O. Ahora tenemos que poner. ¿Cuál vamos a poner? Vamos a poner ok, oknimak. Muy bien. Matzok Shmabi. Hace rato, ¿verdad? Tiene que ir el ma, porque es de hoy. Matzok Shmabi. O sea, hace rato. Ahora, una en presente. A ver, hermanita Hepsi. Tiempo presente. Tú vas a invitar a las personas a la reunión y les vas a decir, mire, celebramos reuniones todos los domingos. ¿A qué horas es la reunión con ustedes ahí, Aarón? $9:30. Muy bien, entonces es en domingo, ¿va? Sí, domingo. Entonces, hay reunión, en español diríamos, hay reunión todos los domingos a las 9:30. Pero en MAM vamos a utilizar la palabra OK. Vale, entonces venga. No vamos a utilizar O, no vamos a utilizar ma, sino vamos a utilizar el tiempo presente. ¿Cuál es? Ok. Pero el tiempo verbal, el tiempo, O, ma, in, ok. ¿Cuál es? Así es, correcto, es in. Y ahora sí, Hepsi,
¿Qué ponemos? ¿Cuál es el direccional que estamos utilizando? ¿Cuál es la palabrita? ¿Cuál es la palabrita que utilizamos siempre? Muy bien. Recuerden que lo vamos a encontrar de forma escrita con otra N porque inicia con vocal, pero que no afecta en la pronunciación. Inok Chmabil, Yaquel, domingo, 9:30, de Clash. Bueno, ustedes creo que dicen Teprim. Ahí estamos. Ahora sí, dinos la Jepsi, ¿cómo vas a invitar a la persona a la próxima ocasión? Inokmabil, Quichaquil, domingo 9:30, Teprim. Muy bien. Tepan el shish. Está fácil, ¿verdad? Son 3 palabras. Inok Chmabil. Futuro. Naxam, hermano, literalmente, ¿qué significa eso? Que hay reuniones todos los domingos. Que hay. Así es. En español diríamos hay, ¿verdad? Pero Ok. en MAM vamos a utilizar la palabra ok. Conte- Algo abstracto. Hermano, una pregunta. Ujú. Tengo una pregunta, hermano. Sí, adelante, hermano. Lo escuchamos. La terminación Teprim, Ajá. la Teprim de la terminación mañana. Teprim, ¿dónde está? Teprim significa de la mañana. Ah. Aquí hay otras Perdón, variantes. hermano, lo que pasa es que mi internet anda fallando mucho, no le escuchamos bien. Nos tira cada Ok, rato la hermano. reunión. Teprim significa en la mañana. De la mañana. Tenemos otras variantes, Teclash o Teclishé. Supongo yo que a juzgar por el lugar donde ustedes están, hermano Aarón, yo creo que ustedes utilizan Teprim. Pero ahí ustedes nos dirán. Sí, Teprim. Muy bien. No lo ven, hija, más fácil. Paola. Hermano, entonces solo una pregunta porque me cuesta entender. Ok, entonces, ¿para qué sirve en cuanto a las reuniones? En español diríamos hay. Ok. Hubo reunión o tzoknimakchmal. Hubo reunión hoy matzokchmabil. Hay reunión todos los domingos y nokchmabil. Entonces este ok Y entonces, nos sirve para definir perdón. cosas abstractas, como veremos cuando entremos a los verbos, y nos imaginamos a una superficie vertical. Ahí es donde está colocando la reunión, ¿verdad? Ahí va a estar. Y no va a estar abajo, no va a estar allá, no va a estar acá, no va a estar arriba, sino va a estar ok, va a estar colocada allí. En la mente, man, ¿verdad? Por supuesto, para nosotros decimos hay reunión o habrá reunión, pero en MAM se dice NOC reunión. De cualquier reunión, ¿verdad? Sea de la escuela o de la municipalidad, así habla la gente. Y NOC chmar. Entonces es para definir cosas abstractas. Exactamente. Mira lo que... Y si, por ejemplo, perdón. Sí, te escucho. Ahorita lo ponemos. Por ejemplo, la TZ, o TOC, porque, por ejemplo, ahí dice OTOC ni Machmavi y Matok Mavi. Pero entonces la TZ, ¿para qué? ¿O es el del Machaja? Muy bien, así es, hermanita. Recuerda que en tiempo pasado, para los pronombres
tú y él con verbos que inician con vocal, su marcador es TZ glotal. Sí, es cierto, perdón. No me acuerdo. No, está muy bien. Qué bueno. Entonces, bueno, no hay pierde. Si tú encuentras esa TZ glotal, pues de inmediato podemos recordar que se trata del pronombre tú o él. En tiempo pasado, ¿va? Automáticamente. Ujú. Muy bien. Algo iba a comentar. Ya me acordé. La atalaya, en el estudio de la atalaya de la semana pasada, apareció esta frase. Acabamos de aprender qué significa oj. ¿Recuerdan qué es oj? ¿Lo recuerdan? Odio, coraje. Muy bien. Noten cómo cambia el significado de la misma palabra por su direccional. Tenemos la misma palabra, oj, y tenemos a los mismos personajes, Saúl y David. La de abajo dice tzaj, y tzaj significa de allá para acá. Así que si decimos que tzaj oj, shol Saúl tu que David, significa que les dio enojo. Tuvieron una vicisitud, una desaveniencia, una discrepancia, una molestia, una irritación entre ellos. Tzaj oj. Pero si vemos a la de arriba, ok, oj. Y como bien decías, Paola, algo abstracto, algo que vamos a colocar como si se tratara de una película, de una pared, y ahí lo vamos a colgar. ¿Qué es eso? Guerra. Ok, oj significa hubo guerra entre Saúl y David. Este ejemplo pues nos permite, ¿verdad?, identificar cómo la palabra ok pues a veces se refiere a este tipo de cosas abstractas y las va a acompañar a estos verbos abstractos también, como veremos en otra oportunidad. Una frase final. ¿Va a haber asamblea? Sí va a haber asamblea este año, pero como lo tuvimos el año pasado. Tendremos asamblea. Sí la vamos a tener, pero por internet. La asamblea voy a agregar aquí, por internet. El año pasado. Tenemos el mismo punto, asamblea. En español, aunque utilizamos el verbo haber, en MAM vamos a utilizar ok, siempre que hablamos de una reunión o de una asamblea. Pero ahora tenemos el tiempo futuro. ¿Cómo lo vamos a expresar? El tiempo futuro, como observamos en nuestras hojas que compartimos, ok tiene que terminar con L. Así que, al igual que los otros verbos que terminaban con J, que en alguna ocasión examinamos, este también, porque no termina con N, ni termina con L. Entonces tenemos que agregarle la L. Y en este caso va a quedar cocker. Recuerden que el marcador para tú y para él en tiempo futuro es la letra K.
Si te inicia con vocal, pues en algunas variantes y en nuestras publicaciones lo encontramos con K glotal. Aunque muchas otras variantes no le ponen la glotal, como es el caso de Comitancillo y el caso de Concepción Tutuapa. Pero de forma escrita lo vamos a encontrar con glotal. Coquel. Coquel es ok, pero en futuro. ¿Qué es lo que va a haber? Nimakchmabil, o sea, asamblea. Pero ¿cómo va a ser la asamblea? Toj internet. Toj internet. ¿Cómo? Iktzen. Iktzen es cómo. Iktzen. Tojab'i o tojab'i. Ochaj. O tojab'i o paj. Tojab'i o tzik. Tojab'i o chaj. Coquel nimakchmabil toj internet iktzen tojab'i o chaj. Como el año pasado, o como el año que acaba de quedarse, literalmente. Lo que queremos destacar entonces, tenemos la misma palabra ok, pero en tiempo futuro, que debe de terminar con la letra L, si es futuro. Bueno, con esto nos quedamos. Solo les comparto uno más. Si mezclamos estos direccionales entre sí, salen cosas nuevas. No se preocupen por memorizar los 20 y tantos que salen. Solo estos 12 sí valdría la pena que los entendamos para poder comprender los demás. Por ejemplo, si al how, que es arriba, lo mezclo con el pon, que es llegar allá, me tira un direccional nuevo. Japón o Japón. ¿Qué significa Japón? How más pon. Japón. Significa que va hacia arriba, pero va a llegar allá. Y esa es la palabra que utilizamos para hablar de las profecías de la Biblia. Una profecía se cumplió. O Japón tue. Alcanzó la cabeza, literalmente. Alcanzó la cabeza. O Japón tue. Una profecía se está cumpliendo. In Japón tue. Y una profecía se cumplirá. Japonel tui. Se cumplió, se está cumpliendo, se cumplirá. De esto habla la tareita que tenemos ahí marcada. Hay un pequeño bosquejito de una profecía que se cumplió, de una que se está cumpliendo y de una que se cumplirá. ¿Qué les parece si a manera de tarea rellenamos los espacios de ese documento? Agarran una profecía que se cumplió, una que se está cumpliendo y una que se cumplirá, y discursamos sobre eso. Algunos de ustedes nos comentan una de las profecías utilizando esta palabrita, Japón. ¿Les parece bien? Excelente. Chonte.